En términos de la administración de riesgos, podemos agregar algún elemento adicional. Por ejemplo, en nuestra matriz de gravedad podemos incluir la facilidad de detección en términos de los riesgos y podríamos identificar el valor de riesgo a través de la probabilidad que tiene por la detección que presenta ese posible riesgo. Es decir, si la probabilidad es muy baja, tenemos un 1. Si la facilidad de detención es 1, pues obviamente el valor de riesgo será 1. Pero si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es muy alto, estamos en una escala de 5, y si la facilidad de detección también es 5, la probabilidad por la detección nos dará un valor del riesgo del 25. Y de una u otra manera, eso nos ayuda precisamente a valorar esos posibles riesgos y de una u otra manera, dentro del proceso de administración de riesgos, tomar acciones precisamente para que estos no nos afecten demasiado. El tercer elemento de la administración de riesgos es el desarrollo de la respuesta al riesgo. Para tratar de responder a los riesgos, tenemos varias alternativas. Una de ellas es mitigar el riesgo, otra es la omisión en términos del riesgo que identificamos y valoramos, la otra es transferir los efectos del riesgo, la otra de las respuestas es la distribución del riesgo y por último es la retención del riesgo. En términos de la mitigación del riesgo, tenemos dos cuestiones importantes que debemos considerar. Mitigar es reducir la probabilidad que se presente el evento y por el otro lado, disminuir el efecto adverso que podría tener ese riesgo en nuestro proyecto. Es decir, si tenemos ya identificado un riesgo, si ya lo valoramos, podemos generar acciones para mitigarlo, reducir esa probabilidad de que se presente y disminuir el efecto adverso que podría tener si es que se presenta en nuestro proyecto. Otra de las alternativas es omitir el riesgo, es decir, modificar todo el plan del proyecto y eliminar la posible contingencia o situación que genera el riesgo. Otro de los elementos es transferir el riesgo, es decir, sabemos que se va a presentar, pero lo podemos transferir para que no caiga todo el impacto en la empresa, en el proyecto. Por ejemplo, contratar seguros que nos permite precisamente transferir ese riesgo que podemos tener y que otra empresa asuma la responsabilidad de ese riesgo. Obviamente los seguros implican pagar una prima, pero bueno, al final del día, la prima es muy pequeña en términos de los posibles impactos que puede tener el riesgo. Otra de las estrategias es compartir, es decir, si tenemos un cliente y sabemos que hay un posible riesgo, podemos negociar con el cliente y decir si se presenta ese riesgo, podemos compartir precisamente las consecuencias del riesgo. Puede ser que nosotros asumamos como empresa el 50% del impacto y el otro 50% del cliente. Es decir, si lo hablamos en términos de dinero, 50-50 de lo que cueste el efecto de ese riesgo. Y por último, es retener el riesgo, es decir, aceptar que tenemos un riesgo y ni hablar, vamos a asumir las consecuencias del riesgo. Y lo que podemos generar es un plan de contingencia precisamente para asumir esas contingencias de riesgo. ¿Qué son los fondos de contingencia? Es un fondo que nos permite precisamente hacer frente a los riesgos que se nos presenten a lo largo del proyecto. La cantidad y el tamaño de estas reservas van a depender de la incertidumbre que genere esto hacia el proyecto. Las contingencias normalmente oscilan entre el 1 y el 10% del costo total de un proyecto. Entonces, de una o de otra manera, hay que considerarlo en términos de nuestro planteamiento de nuestro proyecto. Algunas cuestiones que también podemos realizar es generar amortiguadores de tiempo. Es decir, si se genera algún riesgo a lo largo del proyecto, esto nos puede provocar que se alargue el tiempo del proyecto. Por lo tanto, desde su planeación del proyecto podemos poner amortiguadores. ¿Qué son los amortiguadores? Al final del día tiene que ver con algunos retrasos potenciales del proyecto y que
al poner el amortiguador, lo que hacemos es asignar un poco de tiempo a algunas actividades precisamente para amortiguar el impacto de algunos riesgos en el futuro. Y normalmente lo que hacemos es que ponemos amortiguadores en actividades de riesgos graves, o podemos poner